tenemos más de dos magnitudes relacionadas entre sí proporcionalmente, la regla de tres compuesta es un método que nos permite hallar una de las magnitudes desconocidas a partir de las relaciones establecidas entre las demás. ¿De acuerdo? En la práctica es como si aplicásemos sucesivamente varias reglas de tres simples. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que 10 obreros han tendido 300 metros de valla durante 5 días trabajando 8 horas diarias. Y nos piden que calculemos cuántas horas diarias tendrán que trabajar 14 obreros durante 12 días para tender 420 metros de valla. Pues en primer lugar, para resolver este tipo de problemas hay que identificar las magnitudes que intervienen en él. En este caso son el número de obreros, los metros de valla, los días que trabajan y el número de horas por día. Y vamos a completar esa tabla. Nos dicen que 10 obreros han tendido 300 metros de valla durante 5 días trabajando 8 horas al día. Y nos piden que calculemos cuántas horas, es decir, aquí tenemos la magnitud desconocida, cuántas horas tendrán que trabajar 14 obreros, seguimos completando las magnitudes, durante 12 días para tender 420 metros de valla. Para resolver este problema, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Pues identificar el tipo de relación existente entre la magnitud en la que aparece la variable desconocida x y cada una de las demás. Por ejemplo, en primer lugar vamos a comparar qué ocurre o qué relación hay entre el número de obreros y el número de horas que se trabajan por día. Las otras dos magnitudes nos olvidaríamos de ellas. Es como si permaneciesen constante, ¿de acuerdo? Vamos a ello. ¿Qué pasa con el número de obreros? Pues en este caso ha pasado de 10 a 14, es decir, ha aumentado. Cuando el número de obreros aumenta y hay que hacer el mismo trabajo, ¿qué hay que trabajar? ¿Qué tendrán que trabajar cada uno de ellos? ¿Más horas diarias o menos horas diarias? Pues menos horas diarias. Por lo tanto, como cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye, la relación existente entre ambas es de inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? A continuación comparamos o establecemos la relación entre el número de horas diarias y los metros de valla que obtienen o que, que realizan. ¿Qué ha pasado con el número de metros de vallas? Ha aumentado, ha pasado de 300 a 420. Si se quieren construir más metros de valla, pero trabajando el mismo número de días y con la misma cantidad de obreros, ¿qué habrá que hacer? ¿Trabajar más horas diarias o menos horas diarias? Pues obviamente más horas diarias. Como cuando una de las variables crece, la otra también debe crecer, entonces la relación existente entre ambas magnitudes es de directamente proporcionales. Y para acabar, vamos a ver qué tipo de relación existe entre el número de días y el número de horas que se trabajan por día. Pues, ¿qué ha pasado con el número de días? Ha pasado de 5 a 12, es decir, ha aumentado, ¿sí? Cuando se trabajan más días, pero se quiere hacer el mismo trabajo, es decir, construir la misma cantidad de metros de valla y trabajar el mismo número de obreros, al trabajar más días, ¿qué ocurre con el número de horas diarias? ¿Crece o decrece? Pues también debe decrecer. Es decir, si para hacer el mismo trabajo vamos a tardar más días, pues tendremos que emplear menos horas al día. Por lo tanto, como cuando una de las variables crece y la otra decrece, la relación existente entre ambas es de inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez conocidas las relaciones de proporcionalidad entre las cuatro magnitudes, ya podemos plantear nuestra regla de tres compuesta. ¿Y cómo se hace? Pues siempre, en primer lugar, se escribe la razón determinada por los valores de la magnitud en la que aparecía la x, es decir, en este caso 8 entre x, y se iguala a el producto de las razones determinadas por el resto de magnitudes. Solo que si la magnitud o la relación existente es de inversamente proporcional, se le dará la vuelta a los datos, es decir, nos fijamos en la magnitud número de obreros. La relación que existía, ¿de qué era? Pues de inversamente proporcional. Por lo tanto, en lugar de escribir la razón 10 entre 14, escribiremos la razón 14 entre 10. Es decir, le hemos dado la vuelta. Y esa razón hay que multiplicarla por, nos fijamos en la magnitud metros de valla. ¿La relación de qué era? Pues de directamente proporcional. Por lo tanto, los datos se copiarán en el orden en el que los teníamos en esa columna escritos. Es decir, 300 entre 420 y multiplicamos por la última de las razones dada por la magnitud número de días. Como la relación de qué era? Pues de inversamente proporcional en relación con la magnitud horas de día, horas de trabajo diarias.
Como era inversamente proporcional, en lugar de copiar 5 entre 12, le daremos la vuelta. Tendremos la razón 12 entre 5. Y ahora ya solo nos falta operar. 8 entre x va a ser igual, multiplicamos 14 por 300 por 12, que nos da un total de 50.400, y multiplicamos los denominadores, que nos da 21.000. Y de aquí, si despejamos, obtenemos que x es igual a 8 por 21.000, un 0 más, entre 50.400. Realizando esa cuenta nos da 3,3 horas.